¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una edición más de Mesa Política, un programa producido por la Asociación Otra Mirada y NTV Info. El día de hoy vamos a tener como invitado al ex ministro de Salud, Víctor Zamora, quien nos va a ayudar a reflexionar sobre el estado de salud en nuestro país. Bienvenidos a esta edición. Como les había comentado, el invitado de hoy es el ex ministro de Salud, Víctor Zamora. Doctor, bienvenido a Otra Mirada. Muy buenos días, Alejandra, y muchas gracias por tenerme en tu espacio en Otra Mirada. Muchas gracias también a usted. Bien, doctor Zamora, hace unos días, ¿no? Unas semanas, en todo caso, usted publicó una reflexión muy interesante en sus redes sociales. Usted señala, por ejemplo, que hay un importante porcentaje de peruanos y peruanas que considera como prioridad la salud pública, a pesar de los estragos que ha dejado también la pandemia. ¿A qué cree usted que se debe? Hay una desconexión profunda, ¿no? Pero ¿a qué cree usted que esta desconexión profunda entre las demandas de la ciudadanía, de las familias, y la necesidad de un sistema de salud que ha demostrado, pues, que no está a la altura justamente de estas demandas? Bueno, Alejandra, no creo tener una respuesta, pero sí el dato nos lleva a que es necesario hacer una reflexión. Una de las entradas es de que estamos tan sobresaturados, tan sobredimensionadamente, digamos, ajustados por la inseguridad ciudadana, por la inseguridad financiera, que los temas como la pobreza, la salud y la educación quedan relegados. Es tan difícil conseguir el pan de cada día, es tan difícil conseguir un trabajo digno. Y además es tan difícil moverse a una ciudad en la cual uno puede perder la vida solamente por el hecho de viajar en el transporte público, que los temas que consideramos todos naturalmente como súper importantes en casa, como la educación, la salud, son desplazados. Ese es yo creo que es el estado de abandono que sentimos con respecto a un estado ausente, ¿no? Ausente en nuestras vidas, el hecho de que cada individuo está prácticamente impelido a salvarse como pueda, desprotegido con un estado ausente. De acuerdo, doctor. Un poco siguiendo con esta reflexión, usted también advierte, señala que sin presión ciudadana, pues a veces la voluntad política sigue escondida, ¿no? Para reformar el sistema de salud, para mínimamente inclusive colocar temas en la agenda nacional. Pensando un poco en la ciudadanía, como usted muy bien ha acotado, ¿qué mecanismos concretos, ¿no? ¿Cree usted que podrían movilizar a la ciudadanía para que la salud mínimamente pueda estar en la agenda pública? Bueno, dando una mirada cínica a la política, ¿no? Los políticos en función electoral van a ver esas encuestas, ¿no? Y van a leer que la salud no es una prioridad del ciudadano de a pie. Entonces no van a verse incentivados para desarrollar ninguna propuesta que responda a una necesidad no sentida. Entonces, todos los discursos de los políticos de hoy están abocados prácticamente a dos temas. Al tema de la seguridad, cada uno va a ofrecer más penas de muertes y más cárceles y más represión con tal de ganarse el voto ciudadano. Y por otro lado, la economía, ¿no? Todos van a ofrecer el millón de empleos o ampliar las oportunidades económicas para los emprendedores y van a dejar relegado aquellos temas que no aparecen en las encuestas. Entonces aquí, en ese vacío, juega un rol muy importante la sociedad civil. Las personas que están organizadas alrededor de varios temas que les interesa, por ejemplo, el cáncer, el VIH, la salud infantil, la salud materna,
cumplen un rol fundamental algunas instituciones un poco apocadas, ¿no? Últimamente, que son las universidades y sus facultades de salud pública, que deberían estar midiendo el pulso de la salud del país, y cumple un rol muy importante en la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que ha sacado un informe, digamos, muy sólido, pero muy sólido acerca de la situación de peligro en que se encuentra la vacunación en el Perú, ¿no? Entonces, a la falta de una ciudadanía conectada con partidos políticos inexistentes, en una feria electoral donde se ofrece lo que la gente quiere y no lo que la gente necesita, la sociedad civil pasa a tomar un rol protagónico, ¿no? Y creo que hay algunas señales positivas en ese sentido. Muy bien, doctor. Esas señales positivas que usted acaba de mencionar, sería importante quizás poder mencionarlas también un poquito más, ¿no? Como al menos tenerlas mapeaditas. Por ejemplo, el día de hoy se presenta un libro muy importante de la Plataforma por el Derecho Ciudadano, que aborda justamente los temas prioritarios que estamos viendo en la agenda sanitaria. Por ejemplo, el referido a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el rol de vigilancia activa que juega una prensa especializada e independiente como Salud con Lupa, ¿no? O personalidades de la salud pública como Antonio Quispe y otros, el mismo ingeniero, hay un ingeniero de datos que constantemente a través de las redes sociales está vigilando cuáles son las coberturas, la mortalidad, y hoy día acaba de publicar un reporte del corte que hasta el día de hoy ya ha habido 1.000 fallecidos producto de la inseguridad ciudadana, asesinatos. Entonces, todos de alguna manera vigilando el cumplimiento del rol del gobierno, tratando de hacer propuestas. En esto me refiero, por ejemplo, hay una consultora como Videnza que acaba de publicar un interesante artículo acerca de la situación del primer nivel de atención, en donde los progresos han sido minúsculos por ser generosos. Lo que falta es que esa ciudadanía activa, digamos, en distintos frentes, pueda expresarse políticamente, y ese canal todavía no lo encontramos, pero existen esas bases. Claro que sí. Además, hay mucha ciudadanía también que se organiza alrededor de poder velar por todos los servicios de salud mental, ¿no? Que es otra crisis también. Ciertamente, ciertamente hay una miríada de organizaciones valga la redundancia, se organizan alrededor de temas muy específicos, como tú señalas, en salud mental, en cáncer, en enfermedades raras y huérfanas, en los pacientes que viven con VIH, los pacientes con tuberculosis, ¿no? Pero ciertamente necesitan una plataforma superior que canalice su voz y lo organice en una agenda de presión ante los que ejercen la política en el Perú. Claro que sí. Usted ha mencionado uno de los temas que ahora pasamos a abordar, que tiene que ver con todo este tema de inmunización y vacunas. Según justamente un informe de Contraloría, desde abril de este año, tenemos más de 1.5 millones de dosis de vacuna contra la influenza. Pero estas dosis están almacenadas porque no encuentran agujas compatibles, ¿no? Para poder ser utilizadas en la población. Una situación un poco irónica, ¿no? En este contexto. Además de otra problemática más que más adelante vamos a abordar y tiene relación con la tosferina. Pero vinculado a este tema y este informe, que además ha sido público, ¿cómo evalúa usted la capacidad de planificación logística, en este caso del ente rector en salud, para anticiparse justamente a situaciones como estas, que son tan básicas, en campañas tan críticas, ¿no? En un contexto en el cual obviamente va a haber demanda de aplicación de las vacunas contra la influenza? Bueno, el hecho de por sí ya es grave, ¿no? El gobierno compra las vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud les informa que va a comprar las vacunas, pero no va a entregarle las agujas. Entonces, que el Estado peruano se prepare para llegada de las vacunas y vaya comprando las agujas. Llegan las vacunas y esas agujas no fueron compradas. A las tontas y locas se trata de parchar con agujas que no le corresponden a
a las que deberían ser utilizadas para estas vacunas, y las agujas del país no son suficientes. Entonces queda un remanente almacenado. Con el doble, ya por sí, ese evento pues es catastrófico para la gestión, sí, pero además pasa el tiempo y nuestra población está siendo afectada en este momento por influenza, por aquella enfermedad que supuestamente esta vacuna debería proteger si hubiese llegado a tiempo a los pacientes o a los ciudadanos. Este es un evento, como te vuelvo a repetir, Alejandra, de por sí muy malo para una gestión, pero no es el único, lamentablemente, y da cuenta de la descapitalización profesional del Ministerio de Salud. Esto no hubiese sucedido si se hubiese mantenido, no a los directores, pero sí a los profesionales que constantemente han mantenido una cadena de vacunación muy sólida durante décadas. El país ha aprendido y durante un pequeño tiempo hemos perdido a profesionales con enorme experiencia y capacidad en vacunas, pero no solo en vacunas. Esto es un signo de algo que está sucediendo sistemáticamente en el Ministerio de Salud, producto de una política de este ministro y de este gobierno. Utilizar la institución como un coto de caza para ejercer el clientelaje político más burdo, ¿no? El, a través de la incorporación de funcionarios de partido político, como lo que se veía antes con el carnet del partido, ¿no? O paisanos, o amigos. Entonces, el Ministerio de Salud lo que ha pasado es que se ha descapitalizado. Vacunas, las idas y venidas con respecto a un financiamiento del Banco Mundial por una suma de 300 millones de soles, que el ministerio rechazó y luego ahora vuelve a pedir que se reinicie, perdiendo así un año de gestión de ese proyecto. La devolución de una cifra similar de dinero de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que iba a ser utilizado para fortalecer el primer nivel de Villa El Salvador y Comas, que ha sido devuelto, y podría continuar con una larga el manejo de la crisis del suero, que dejó desabastecido de suero fisiológico al mercado completo del país. Esto es producto de gente que no sabe gestionar la salud del país. No te digo que el Ministerio ni la Salud haya estado en una situación boyante o brillante, ¿no? No, nuestro sistema de salud es muy precario, pero si a eso se le agrega funcionarios incompetentes, la situación empeora. Claro que sí, parece que ha vuelto el famoso tarjetazo como presentación nada más para poder obtener un puesto de trabajo, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente pregunta, doctor, y que tiene que ver también con una reflexión interesante. Y que es importante informarle también a la ciudadanía. Hasta el momento se tienen registrado 971 casos de tos ferina, ¿no? Y la lamentable muerte de 16 personas. Lo, digamos, lo lamentable aquí dentro de este escenario, además catastrófico también, es que 15 de estos fallecimientos se han producido en la región de Loreto, incluyendo justamente a niños de 0 a 9 años que son de comunidades indígenas, donde digamos hay muchas vulnerabilidades, ¿no? Además de poder acceder a un sistema de salud, de educación, la pobreza y otras tantas taras más que arrastran nuestro país. Esto revela no solamente una crisis, ¿no? Sino también una falla estructural. ¿Qué nos dice estas cifras y esta realidad sobre la ya débil capacidad institucional, ¿no? del Ministerio de Salud, perdón, para garantizar estos mecanismos conocidos como vigilancia epidemiológica, respuesta rápida, cobertura equitativa en territorios donde además son históricamente excluidos, como la Amazonía? Considera además que es una evidencia más de abandono institucional a poblaciones no solamente indígenas, sino que están mucho más allá de lo que conocemos como centralismo. Alejandra, es el Estado ausente. Es el Estado ausente en la vida de muchos de nuestros compatriotas.
La muerte es parte de la vida, es intrínseco, pero en salud hay algo que nosotros llamamos que es la muerte evitable. Estos niños no debieron morir porque hay una tecnología que hubiese podido evitar su muerte por toferina, y esa se llama vacuna. Y es una vacuna gratuita, segura, de uso universal, y que empieza desde la vacunación de la gestante. Una buena proporción de esos niños eran muy pequeños. La muerte de estos niños, además, es dramática. La tosferina se caracteriza por una tos convulsiva que impide que el niño ya pueda respirar. En realidad, estos niños mueren ahogados por la imposibilidad de poder, porque la tos les impide poder producir una respiración profunda y mueren en esas condiciones. Y por supuesto, la vacuna previene esa situación. Son 16 fallecidos en Loreto y, como tú lo has señalado, en comunidades del Date en el Marañón muy lejanas. Son 15 fallecidos de fiebre amarilla en Amazonas. No estamos hablando de Lima metropolitana, no estamos hablando de las zonas urbanas, estamos hablando de las zonas rurales donde también viven peruanos y donde el gobierno central y los gobiernos regionales les han fracasado en proteger a esos niños, a esos compatriotas, a nuestros compatriotas, con una tecnología que existe. No es que estas enfermedades no puedan haber sido prevenidas, sí pudieron ser prevenidas con una vacuna segura, que de haber estado al acceso de ellos, seguramente estas muertes no hubiesen ocurrido. Pero no solamente la muerte, el número que tú has señalado de cerca de 1.000 personas infectadas con toferina, que no han fallecido felizmente, da cuenta del estado precario en que se encuentra la vacunación del Perú, ¿no? Ya la mesa de concertación ha señalado no solamente el progresivo deterioro del programa, las bajas coberturas de esta y otras vacunas, sino un dato más alarmante para que se pueda tomar acción. Este año, el año 2025, el programa de vacunas tiene 120 millones de soles menos que el año pasado. Dígame usted si es una prioridad para este gobierno la protección de nuestros niños. Dígame usted si es una prioridad para este gobierno el primer nivel de atención. Obviamente no lo es, porque están más abocados, por ejemplo, a comprar tecnologías de dudosa capacidad efectiva, millonarias compras en el Hospital 2 de Mayo, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y eventualmente en la Seguridad Social para comprar robots de altísima tecnología, ¿no? Desfinanciando otros programas cuya tecnología es barata, de altísimo impacto y que democratiza la salud. Obviamente, no solamente el Estado en salud es un Estado ausente en muchas partes de nuestro país, sino que este gobierno, a su vez, con sus decisiones, ha llevado a una situación de mayor precariedad. Claro que sí, no tenemos agujas para las vacunas y además no sería, digamos, nada alejado de la realidad decir que el sistema público de salud está dejando morir pues a los más débiles, ¿no? Que son justamente los niños y los más vulnerables. Ministro, en los últimos años hemos visto desde el Congreso de la República iniciativas que debilitan políticas en materia de salud y que están basadas no necesariamente en evidencia científica, sino que además están orientados a intentos de desfinanciar programas, por ejemplo, vinculados a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Hasta promover inclusive discursos antivacunas. Esto ya lo hemos visto en general en el momento más crítico de la pandemia, pero además son iniciativas que no se han ido, sino que están todavía presentes. ¿Cuáles serían finalmente las consecuencias institucionales, sanitarias y de impacto también internacional ante este tipo, ¿no?, de decisiones y discusiones y cómo de alguna forma se podría también blindar? Esa es una pregunta que muchas personas también se hacen, ¿no? Tenemos 130 personas a las cuales le hacen mucho daño a millones de personas.
¿Cuál sería un mecanismo o cómo podríamos blindar, ¿no?, el interés de la salud pública frente a posicionamientos ideológicos bastante descabellados e intereses políticos también bastante oscuros? Bueno, lo que voy a decir es una obviedad, pero es necesario decirlo. Cuando uno no hace política, te hacen la política. Entonces, el espacio que nosotros los ciudadanos hemos dejado de usar, que es el espacio público para hacer política y defender los intereses, en este caso de la mayoría de los niños, de las mujeres, de nuestros pacientes, se lo hemos dejado a lobistas, se lo hemos dejado a gente que está interesada en puntos ideológicos o de intereses económicos, hacer las leyes con esos fines. Y leyes generales y leyes específicas. Una ley específica, por ejemplo, es la que promovió el famoso doctor Pichi, el doctor Bustamante, que ha debilitado a la DIGEMIT. Esa ley lo que va a permitir es el ingreso al país de productos farmacológicos con poca o nula capacidad del Estado para poder evaluar su calidad y, por lo tanto, aumenta el riesgo de los pacientes a tener que tener medicamentos que no han cumplido los requisitos que antes cumplían. O, por ejemplo, leyes que uno considera más lejanas. La extensión de la ley Klimper, por ejemplo. Eso reduce el espacio fiscal. La salud del Perú es uno de los países que financia más pobres. El Ministerio de Salud es uno de los más pobres de América Latina. Lo que se esperaría que un gobierno haga es incrementar el financiamiento de la salud. ¿De dónde sale la plata para financiar la salud? De los impuestos. Pero lo que hace el Congreso es reducir los impuestos. Los ha reducido en términos absolutos y también en términos relativos con el cambio del Foncomún, en donde obviamente cuando el ministro de Salud vaya a pedir para su nuevo presupuesto aumentar la plata para vacunas o lo que fuere, le va a decir que no hay plata, que ya no es posible. Que no hay plata, con 14% de esfuerzo fiscal, es imposible prácticamente duplicar el financiamiento de la salud. Entonces, este Congreso no está actuando en función de la salud, sino de los intereses particulares, con la connivencia del ministro de Salud, que tampoco ha tenido la capacidad para presentar un presupuesto alternativo o una iniciativa legislativa que le permita recobrar la fuerza financiera de este ministerio o lanzarla a otro nivel. Claro que sí, doctor. Bueno, definitivamente el tiempo nos gana y hay muchas problemáticas alrededor de la salud, pero creo que las ideas centrales han girado en torno a colocar al menos de este espacio, ¿no? Mencionar que la salud no puede seguir siendo pues la última prioridad ni un tema que solamente recordemos en tiempos de crisis o en tiempos electorales, ¿no? Que ya están próximos también en nuestro país. Ha sido con nosotros el ministro Zamora, quien nos ayuda a seguir mirando más allá de lo urgente y a reconocer también que un sistema de salud sólido, inclusivo y justo, ¿no? No solamente puede ser la aspiración, perdón, de un país, de los países desarrollados, sino también de todos en general, es un derecho humano. Que esta conversación sea además un punto de partida para poder exigir, vigilar y defender la salud pública y no dejar a nadie atrás. Ministro Zamora, muchas gracias por atender la entrevista. Muchas gracias, Alejandra. Y hasta otra ocasión. Y a todos los amigos de Mesa Política los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y hasta otra edición más la siguiente semana. Nos vemos.